Estaba yo aquí en un fiestón improvisado cuando me acordé que tras la última actualización los núcleos de la plaga se habían convertido en un dolor de muelas, por no decir otra cosa. Así que en esta ocasión vamos a ver formas muy sencillas de acabar con ellos. Estos métodos van dirigidos sobre todo a gente que está empezando y no tiene muchos recursos, como suele pasar. Pero si eres todo un veterano de guerra, también te vendrán bien para ahorrar recursos y ponerte a prueba. Supongamos que acabamos de empezar nuestra partida y no tenemos armas, ni explosivos, ni nada por el estilo. Lo único que vamos a necesitar conseguir es un arma pesada y un coche. Es recomendable escoger un personaje con la habilidad de dinamismo porque nos va a permitir dar golpes más potentes con las armas pesadas, y si conseguimos un empalador como vehículo, porque se puede pedir por radio por unos 1000 puntos de influencia, pues genial. Pero si no lo tenemos, no pasa nada. Pillamos cualquier coche y cualquier arma pesada, o incluso si nos venimos arriba un arma normal, como puede ser la chancla de tu madre, y vamos al núcleo que queremos destruir. El primer paso es limpiar bien el entorno hasta que no quede ningún bicho dando vueltas alrededor. El segundo paso es colocar el coche en una posición estratégica, sobre todo con la parte delantera contra alguna pared para que no puedan dañarnos el motor. Y por último, entramos a meterle una paliza al núcleo hasta que suelte la nube de gas o aparezca el salvaje que se genera para defenderlo. En ese momento tendremos que salir rápidamente a nuestro coche para matar al salvaje y a los zombies que se generen atropellándolos con la parte de atrás. Y una vez eliminados todos los zombies que se habían generado para defender al núcleo, volvemos a colocar nuestro coche y pasamos a seguir machacando al núcleo. Y si vuelve a aparecer otro salvaje o más zombies antes de que consigamos destruirlo, pues volvemos a salir afuera y repetir el proceso con el coche hasta que consigamos erradicar el núcleo. Fácil, ¿verdad? Eso sí, no olvidéis llevar el tanque de combustible lleno. Otra manera extremadamente sencilla y que yo recomiendo para destruir nuestros primeros núcleos e ir pillando algunas armas y explosivos es localizando a los núcleos que se encuentran expuestos en algunos graneros, por ejemplo, donde podemos pasar directamente nuestro coche, subirnos a él y destrozar directamente el núcleo sin recibir daño. Hay otras localizaciones en las que podemos bloquear la entrada del edificio donde se encuentra el núcleo con nuestro coche, y ya dentro podemos destruirlo a pedos mientras nos tomamos un café si queremos, porque no nos va a molestar absolutamente nadie. Tras destruir nuestro primer núcleo nos darán algún arma de fuego y algunos frascos de estimulantes, los cuales vamos a utilizar para el siguiente método y que nos van a venir muy bien. Para el siguiente método no tendremos que estar entrando y saliendo todo el tiempo, solo cuando venga un salvaje para matarlo con el arma de fuego que hayamos conseguido del núcleo anterior. Lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la diferencia de que no vamos a necesitar coger el coche para limpiar. Simplemente vamos esquivando y corriendo de un lado a otro utilizando un estimulante para no cansarnos y alejar a los zombies del núcleo para volver a golpearlo, porque una vez destruido mueren todos. Estas pruebas las estoy haciendo en zona de terror, así que si queréis que haga un vídeo dedicado a la zona letal, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y machacar el botón de like como si fuera una cucaracha que os habéis encontrado en el baño. El siguiente método es brutal y muy efectivo incluso en zona letal, así que tomar nota. Vamos a emplear lo que hemos visto hasta ahora y solo le vamos a añadir un objeto. Y ese objeto es... las granadas de humo. Sí, lo habéis oído bien. La mayoría de nosotros las hemos visto, las hemos tenido, pero no las hemos utilizado nunca o casi nunca. Pues ha llegado el momento de hacerlo, y encima a lo grande. Y es que la nube de humo que se forma hace que seamos completamente invisibles a todos los zombies, por lo que si la utilizamos mientras estamos destruyendo un núcleo de la plaga no sufriremos ningún daño. Solo vamos a necesitar 2 unidades y si lo hacemos muy bien con una es más que suficiente. Al igual que antes, es importante limpiar el entorno para ganar tiempo, porque en este método el tiempo es muy importante. Una vez con todo despejado nos pondremos a zurrar al núcleo y no tiraremos la granada de humo hasta que se genere el salvaje o se acerquen los primeros zombies. Es importante tirar la granada un poco apartada del núcleo para que la nube se genere en un lado y podamos utilizarla para escondernos cuando el núcleo empiece a segregar los vapores tóxicos, y ya dentro de la nube podremos hacer lo que queramos, en este caso zurrar al núcleo hasta destruirlo. Las granadas de humo las podemos conseguir rebuscando por el mapa, comerciando con los enclaves y los comerciantes que vayan apareciendo, y si lo que queremos es producir
destruirlas. Por desgracia, el único sitio donde podremos hacerlo es en la armería de la comisaría rural de Meagar Valley, así que si vais a empezar una partida nueva, tenedlo en cuenta. Pero eso no es todo, espabila y no te empanes, mira esta mano. Y como a estas alturas ya hemos destruido bastantes núcleos, tendremos armas y munición suficiente para el siguiente método. No todos los núcleos van a estar expuestos para matarlos a caricias subidos en el capó de un coche, pero sí es verdad que muchos vamos a tenerlos a tiro a través de una ventana o puerta, por lo que nos vamos a llevar un par de armas y suficiente munición. Vamos a colocar nuestro coche de tal manera que al subirnos a él podamos tener el núcleo a tiro, y esta sería una manera muy sencilla de destruirlo porque vamos a tener tiempo suficiente para recargar e ir cambiando de armas. Eso sí, aseguraros de que no haya ni Juggernauts ni hinchados pedorros cerca porque podrían fastidiarnos nuestro plan maestro. Al ir destruyendo núcleos también nos irán dejando explosivos, así que si alguno nos echan falta, recordaros que tenéis un vídeo con métodos para destruir núcleos utilizando los primeros explosivos a los que tenemos acceso y más baratos y sencillos de producir, que os lo dejaré al final de este vídeo. Y bueno, pequeños saltamontes, hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado y os haya sido de ayuda. Si es así, reventarlo a likes para más partes, suscribiros y activar la campanita para no perderos absolutamente nada. Yo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.